Rosana Delgadillo. Presente. Nayeli Díaz. Presente, profesor. Juan Carlos Díaz. Presente. Armando Díaz. Presente. Rafael Félix. Presente. Ronald Jerónimo. Leiby Mejía. Braille Méndez. Marisa Sánchez. Presente. Lázaro Vizcaíno. ¿Quién lo mencioné? Pues perfecto, mi gente. Entonces, hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de cómo hablar en público. El tema yo lo escribí por el grupo de WhatsApp. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de buscarlo y investigarlo. A ver quién tiene la oportunidad de comentar qué es hablar en público, qué se entiende sobre hablar en público. Voy a investigar, vamos a ver. Smerling. Eh, yo pude investigar y sé que podemos definir la oratoria como el arte de hablar en público, como el objetivo de convencer o conmover al auditorio. Para ello es necesario conseguir que los oyentes presten atención y entiendan lo que se quiere comunicar. Cabe mencionar que hay factores que intervienen en un buen discurso: elocuencia, capacidad de redacción ante imprevistos, capacidad de reacción, perdón, ante imprevistos y objeciones. También está lo que es la improvisación y la habilidad para interactuar con el público. De igual manera es importante, de igual manera es la comunicación verbal importante, oral o escrita, como la comunicación no verbal, ya que los gestos y el contacto visual, el tono y la velocidad a la que hablamos son aspectos que influyen directamente en el mensaje. Dice por aquí, citando a una persona, que Raquel Aullón considera que las personas generalmente nos enfocamos exclusivamente en el contenido del discurso y nos olvidamos de cómo comunicarlo. Referente a eso, hace unas 2 horas vi un video en TikTok que hablaba de cómo nosotros tonalizar nuestra voz, dependiendo en el caso de los hombres, y si tenemos una voz muy aguda y queremos pues darnos a sentir en el donde sea que estemos hablando, podemos modular nuestra voz haciendo técnicas de respiración, hablando desde el diafragma, como le llaman a esa parte del cuerpo, que es donde se origina una voz más grave, puesto que muchas personas suelen prestarle más atención y enfocarse más en una voz que suene un poco más grave, a diferencia de una voz aguda. No es que pierda importancia la misma, porque cada quien tiene un tipo de voz, sin embargo, son más receptivos a prestarle atención a una voz grave que a una aguda. Dato comprobado científicamente. Sí, eso es así. Rosana Delgadillo. Sí, profe. Aquí yo pude investigar que hablar con el público implica comunicarse de manera efectiva frente a una audiencia, ya que esta, ya sea de forma, que ya sea de contexto formal, como una conferencia, o en situaciones más informales, como reuniones o presentaciones, hay unos aspectos que son clave para considerar para poder tener el éxito
al interactuar con el público, que son las conexiones emocionales, que establece un vínculo con la audiencia fundamental. Puede hacerse compartiendo anécdotas, haciendo preguntas o utilizando ejemplos levemente que resuenen con ellos. También está lo que es la claridad de la comunicación, que es usar un lenguaje sencillo y claro para así poder comunicarte bien, que las personas te puedan entender bien lo que vas a transmitir. Escucha activa, que presta atención a las reacciones y comentarios del público, que esto te ayudará a ajustar tu mensaje en el tiempo real y mantener su interés. Está también lo que es la energía y el entusiasmo, que sea que tu actitud y la energía estén contagiosas, que muestre entusiasmo con el tema y compartirlo, lo que motivará a las personas que estén ahí en la audiencia y que se puedan involucrar atendiéndote bien a lo que tú estás transmitiendo, lo que estás diciendo. Lo que es también el manejo del tiempo, que te respete el tiempo asignado para que tu presentación o práctica pueda asegurarte de que pueda hacer una buena presentación para así y sea tan importante sin apresurarte ni entenderte demasiado. O sea, como tú sabes que hay a veces que cuando uno habla en público y tú lo haces de una forma que no sea de manejo de tiempo, sabes que te vas a pasar de un límite. O sea, si tú coges un tiempo límite, por lo menos ya tú sabes lo que tú vas a hablar y eso, o sea, que no tienes que estar indagando tanto y hablando lo mismo 5 y 6 veces, sino decir en un tiempo estimado, mira, esto, ya. Eso es todo de mi parte. Muy buena aportación. Marisa Sánchez. Sí, bien, según yo estuve investigando, dice que hablar en público es la habilidad de comunicar efectivamente una idea o un mensaje a un grupo de personas. También para tener una presentación efectiva, como decía mi compañera Rosana, es esencial definir el objetivo, conocer a la audiencia, emplear una estructura clara y lógica y motivar a la acción. También uno de los trucos que debemos tener en cuenta es practicar y nuevamente practicar. Dice que la mejor forma de dominar el arte de hablar en público es, muy bien, como acabo de decir, practicarlo, ya sea enfrente a un espejo o grabándote a ti mismo, ya que eso te ayudará a mejorar tu postura, dirección y entrega. Eso es todo. El que da 4 juegos gana hoy. Profesor. Sí, Scarlett, te pongo presente ahora. Ok, gracias. Sí. Rafael, ¿iba a decir algo? Sí, profe, breve lo que voy a decir. Y es que me llama bastante la atención una palabra que acaba de mencionar Marisa, cuando ella dice el arte. Porque el hablar en público, cuando la persona acostumbra a eso se convierte en un arte y debe ser tratado como tal, como un arte. Entonces, cuando la persona domina el arte de hablar en público, entonces puede ser que dé seminario, conferencia extendida y la gente no se le aburra. ¿Por qué? Porque es una persona que se prepara puntual en lo que va a hacer. Entonces, como decía una de las compañeras que puso hace un momento, no es muy redundante en lo que hace, es decir, no hay tantas repeticiones hablando de lo mismo, que eso suele entender que el mensajero no se preparó, entonces lo que hace es que se aburre y aburre a la congregación. Yo creo que una de las cosas que ayudó bastante a líderes del pasado en nuestro país fue precisamente eso, que esta gente
manejaban el arte de hablar en público, cuando se hablaba de Peña Gómez, cuando se hablaba de Balaguer. Todavía hoy en día uno escucha su mensaje en YouTube y uno muchas veces siente como que hasta se le engranuja el pelo de la piel, y es sencillamente por eso, porque eran gente que el hablar lo convertían en un arte. No, y es así, el hablar es un arte. Cuando tú aprendes a dominar el arte del habla, ¿verdad? Te convierte, como decimos por ahí, en un gurú, ¿verdad? Y hay una palabrita que dice que en la palabra hay poder. Y cuando tú sabes utilizar el poder del habla, ¿verdad? Transforma y convence a las personas. Por eso esos grandes políticos, como tú mencionaste, como Balaguer, como Peña Gómez, hoy en día como el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Que hasta ahora mismo es uno de los políticos que sabe dominar más la oratoria y el poder y sabe utilizar más el poder del habla. ¿Por qué? Porque él se dedicó en esa parte, porque sabe que la política tiene que utilizar mucho lo que es ese poder. Si tú no sabes utilizar ese poder en la política, no tiene un don de convencimiento, no puede llegar a la gente. Y el plan de la política es llegar a la gente. Y si él sabe, y él tiene conocimiento de eso, que si él sabe utilizar, ¿verdad? O sabe dominar el arte del habla, entonces llega a la gente. Vamos a hablar entonces sobre ese tema. ¿Alguien más quiere hablar algo o puedo presentar mi diapositiva? ¿Logran ver mi diapositiva? Sí, profe. Bien. Sí. Yo iré pasando la diapositiva. Cualquier cosa, si entre pasando la diapositiva quieren comentar algo, ¿verdad? O quieren añadirle algo a lo que quizás yo no haya dicho, o quizás se me escape no decir, siéntanse también en libertad. Vamos a hablar entonces el tema de cómo hablar en público. Este tema va de la mano, ¿verdad? Muy de la mano con el tema anterior, que fue el tema de cómo vencer el miedo escénico. Si tú no logras convencer el miedo escénico, entonces tú no vas a obtener el arte de hablar en público. ¿Ok? Entonces van muy de la mano. Quizás ustedes vean algunos rasgos, ¿verdad?, del tema anterior. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, ¿verdad?, de la comunicación? Fácil. Punto número 1 es entretener, ¿verdad? Que entretener viene siendo esparcir. El plan de la comunicación no es aburrir, ¿ok? Sino entretener al oyente. Que el oyente se sienta, ¿verdad?, se sienta bien cuando te escuche. Hay personas que se ponen a hablar y aburren, ¿verdad? Porque no saben utilizar lo que es ese arte de conversar o de hablar con las personas. Entonces, el plan es que no solamente ya un conversatorio, sino que entre medio de ese conversatorio haya entretenimiento. Que la persona, cuando esté en ese momento, ¿verdad?, se sienta entretenido. No se aburra, en cierto sentido. Otro punto importante de la comunicación es informal. Bien, cuando hablamos informal, vamos hablando de que el seminarista tiene que proporcionar datos, y datos verídicos, no falsos. ¿Ok? Datos verídicos. ¿Por qué le digo esto de estos datos? Porque tú no sabes, dentro del seminario, dentro del público, ¿verdad?, quién está ahí sentado. Puede ser que una persona que domine muy bien el tema que tú estés poniendo, y al tú no presentar datos, ¿verdad?, verídicos, puede ser que te confronte. Entonces, tienes que conocer el tema que vas a exponer, y los datos que tú vas a presentar tienen que ser datos concernientes al tema y no datos falsos. ¿Ok? Y otro punto importante es que si a usted le ponen el tema de la comunicación, un ejemplo, va a un seminario sobre la comunicación, no únicamente se adapte al tema que se le dio. Busque tema de otra fuente, ¿ok?, de otros libros, de otros medios de comunicación. O sea, busque de otra fuente en el cual apoye, ¿verdad?,
su tema que va a dar en ese momento. 2 puntos importantes. Tiene que haber convencimiento y persuasión. Quiero que memoricen estos 2 temas, estos 2 puntos. Convencer y persuadir. Y de ahí viene una pregunta para que me contesten. ¿Cuál es la diferencia que hay entre convencer y persuadir? ¿Es lo mismo? Vamos a ver. Levantándome la mano. Rafael. Profe, convencer y persuadir, aunque son 2 palabras que se parecen, tienen un significado distinto. ¿Por qué? Porque convencer, por ejemplo, es cuando yo trato de convencerte de que yo tengo algo que tú necesitas. Se llega al punto de que ya tú estás seguro de que sí, que tú necesitas eso que te estoy ofertando, pero ahora yo tengo que persuadirte a ti a que compre lo que yo te estoy vendiendo. Entonces, esa es la diferencia entre una palabra y la otra. Exacto. Ismael Castillo. Partiendo de lo que dice el compañero Rafael, persuadir y convencer son cosas que se utilizan también. Bueno, donde más se utiliza actualmente es en la oratoria, en el discurso que sea que vayamos a exponer, y en el marketing digital. Tomo la palabra de Rafael diciendo cuando se crea la necesidad, o sea, yo tengo algo que tú necesitas y yo te convenzo de por qué tú necesitas eso que yo tengo. Ahora, yo tengo que, tú puedes, ok, trato de convencerte, lo logré, pero aún así tal vez te queda como una espinita que tú dices, coño, como que no me convence, pero entonces yo te persuado con otro movimiento, otra técnica referente a lo que ya te dije antes, que de por qué tú necesitas lo que yo tengo. Entonces yo cambio básicamente tu percepción, tu creencia en ese momento acerca de lo que sea que yo te esté ofreciendo, que tú necesitas, y tú terminas comprando o recibiendo lo que sea, pero que yo tengo, y que de una u otra manera logré conseguir algo de ti a cambio de eso. Exactamente. Carlos Díaz. Juan Díaz. Sí, así como acaban de decir los compañeros, no sería más que como un argumento, el convencer sería como argumentos lógicos, racionales que uno utiliza para convencer a la persona, y persuadir sería conocer más a esa persona en lo que tiene que ver con los aspectos emocionales. Y en ese aspecto uno utiliza eso, lo que uno quiere decirle a esa persona, de manera más psicológica, en lo que tiene que ver con la persuasión. Exactamente. Saben que el seminarista debe saber dominar una de estas 2 cosas. Y si la domina las 2, mucho mejor. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque el seminarista, cuando va a dar un seminario, tiene que tener objetivo. ¿Qué espera, verdad? Al dar un tema. ¿Ok? Un objetivo principal. Usted no vaya a dar un tema por darlo, nada más. No. Usted da un tema porque tiene un objetivo principal de ese tema. Bien. Entonces, para llegar a ese objetivo, tiene que dominar uno de esos 2. Y si domina los 2, mucho mejor todavía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es persuadir? Persuadir es como utilizar la lógica. ¿Ok? Utilizar la lógica, utilizar algo, por ejemplo, tratar de persuadirte con cosas, ¿verdad? Con cosas quizás que te guste o algo por el estilo. Bien, ahora, convencer va mucho más allá que persuadir. ¿Ok? Porque el convencer se va a lo emocional, se va al fondo. ¿Ok? Es mucho más profundo que persuadir. Porque tú puedes persuadir a personas hasta con 1,000 pesos, ¿verdad? Toma, hazme esto y lo persuade. Pero cuando Político. Exactamente. Pero para convencer a una persona, llevarle a una persona al convencimiento, hay que tirar palabras. Y hay que tirar palabras a las 2 manos. Pero sí, ¿verdad? Cuando tú utilizas ese arte de saber convencer a una persona, mira, eso es lo último. Por eso hay personas que dicen, yo no hablo mucho con esa persona porque esa persona me convence con 2 palabritas, ¿verdad? Porque esa persona ya domina ese arte. Smerling.
Solamente para agregar que por eso es que uno a veces como hombre le hace un tiempo heavy hasta de 3, 4 meses y hasta más si uno se dispone para convencer a una mujer, pero tú sabes la labia que hay que dar, Dios mío. Dios, no, eso es demasiado trabajo. Y es así. Ellas no me dejan mentir, están ahí, se están riendo. Para que lo sepa. Pero sí en cierto sentido, ¿verdad? El seminarista tiene que dominar esos dos puntos. Aunque sea uno de ellos dos, ¿verdad? Pero si domina uno de esos dos puntos, tiene la batalla ganada. ¿Por qué? Porque el objetivo que lleva para dar ese tema lo consigue simplemente con la introducción o con parte del desarrollo del tema. Vamos a hablar con los componentes de la comunicación. La comunicación se compone de 3 elementos. Está lo que es el orador, el oyente y el mensaje o discurso. ¿Ok? El orador, que es la parte principal, ¿verdad? Del seminario. Y le sigue otro punto importante, que viene siendo el oyente. Bien. Y que es una parte fundamental para el seminario. Sin oyente no puede haber un seminario. ¿Ok? Y se le debe dar importancia al segundo punto. Y tenemos lo que es el mensaje, ¿verdad? O el discurso, en cierto sentido, que es también fundamental. Y del tercer mensaje, del tercer punto, ¿verdad? Va a depender cómo se va a sentir el segundo punto, que es el oyente. ¿Ok? Y no puede faltar ninguno de estos 3 elementos. Para que haya un seminario, tienen que existir estos 3 elementos. El orador, el oyente y el discurso o mensaje. Y que cada uno de estos tiene que ir equilibrado. Cuando hablamos de que debe ir equilibrado, pregunta, de que uno de estos dos debe ir equilibrado, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver. Cuando yo hablo de que el orador, el oyente y el discurso deben ser algo equilibrado, ¿a qué nos referimos? Rafael. Profe, yo creo que cuando se habla, perdón, de equilibrado entre estos 3 elementos, yo creo que se refiere básicamente a lo bien pensado que debe ser el mensaje. Por ejemplo, si un seminarista va a dar una conferencia de un tema en particular, debería centrarse en que lo que se va a dar sea lo que mismo que usted decía ahorita, que no se salga de ahí. Por ejemplo, si estamos hablando de política, ¿para qué vamos a salir para deporte? O para cualquier otra cosa. Entonces, otra cosa también es que el seminarista debe investigar bien para conocer algo de su público. Porque puede ser que si no conoce a su público, vaya con un mensaje muy sofistificado, con palabras muy rebuscadas, y entonces el público no lo va a entender. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que él va a decir y a quién él se lo va a decir. Otra cosa que pudiera entrar ahí son quizás las herramientas que él va a utilizar para llevar a cabo ese mensaje. Quizás va a utilizar bocina, que el volumen no esté demasiado alto para que la gente no se desespere por el problema que eso le pueda causar en los oídos, entre otras cosas. Pero yo creo que por ahí deberíamos partir, por el mensaje que vamos a llevar y la forma en cómo se va a entregar ese mensaje. Exacto. Cuando hablamos también de la parte equilibrada, ¿verdad? Estamos hablando en sentido también de que tanto el expositor, ¿verdad?, como el público y el mensaje tienen que tener el mismo valor. ¿Ok? Ninguno de los 3 puede ir superior a los demás. Ninguno. Si hay uno que se cree superior, por ejemplo, vamos a poner que el expositor se cree superior, se cree más, ¿verdad? Se va a sentir, el público se va a sentir mal. Si el expositor no le da importancia al tema que está exponiendo, tampoco el público le va a dar importancia. ¿Ok?
Ahora, no quiere decir con eso que el expositor no se dé importancia. Claro, se debe dar importancia. Pero en un seminario, ¿verdad? El expositor, a pesar de que él que domina el tema, nunca puede sobrepasarse, ¿verdad? Por encima del público. Porque el público que le da la importancia. Rafael. Sí, profe. Yo creo que el público es el eje principal del mensaje. Porque un seminarista no va a llegar a un centro vacío a dar un mensaje si no tiene quién. Entonces yo creo que algo que debe ser también cuidadoso es que, por ejemplo, van a llegar momentos que van a ser de preguntas y respuestas. Cuando un seminarista hace una pregunta que el público le responde, independientemente de si haya respondido bien o mal, él no debe pasarse a otro tema sin antes hablar acerca de la pregunta que le hizo al público, porque entonces se va a entender como que a él no le interesa lo que esa gente que está ahí opina o piensa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro, hay que ser equilibrado en todo, para que no se sienta mal nadie del público. Bien, sigo hacia adelante. Vamos a hablar sobre el orador. ¿Ok? El éxito de todo orador está en la preparación, en el afán, en la sensibilidad y en la práctica. ¿Ok? O sea, no pueden hacer un buen orador. ¿Ok? Cuando hablo del orador, la oratoria es el arte de hablar bien, ¿verdad? Es el arte de hablar bien y con elocuencia. Esa es la oratoria. Y de esa manera tiene que utilizarlo el orador. Entonces, ¿cómo una persona se hace orador? A través de la práctica, a través de la preparación, a través de la mejora. Que cometió un error, ¿verdad? Que ese error no sirva para quedarse en el suelo, sino que ese error le ayude, ¿verdad? Para mejorar, para levantarse y mejorar. Que si te hicieron una corrección, la mejoro. ¿Ok? Y un orador no se hace de la noche a la mañana. Se hace con el tiempo. ¿Ok? Y hay muchas personas que duran años para convertirse en un buen orador. Y cuando lo logran, entonces llegan a alcanzar el éxito cuando utilizan el poder del habla. ¿Ok? Entonces, el orador se hace con el tiempo, a través de la práctica y la preparación. Y eso va con el día a día. Vamos a hablar sobre unas cualidades del orador. La primera cualidad del orador es la autoconfianza. ¿Ok? Tiene que tener seguridad en sí mismo. Tiene que saber controlar el miedo. Y eso lo vimos en el tema anterior. ¿Ok? Si tú no controlas tu miedo, jamás vas a sentir seguridad por sí mismo. Tiene que tener sensibilidad. ¿Ok? Tener en cuenta ¿a quién? Al oyente. O sea, no es solamente que tú vas a estar hablando y nunca darle participación al oyente. Al oyente hay que darle participación. ¿Ok? Al público se le da participación. Y cuando hace una pregunta, se le pone atención a la pregunta que se está haciendo. Y se responde, ¿verdad? También a la audiencia completa. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo estoy en la audiencia y voy a hacer una pregunta, el orador, ¿verdad? Tiene que ponerme atención a la pregunta que le estoy haciendo. Y luego, cuando responde a la audiencia completa. ¿Ok? Eso le llamamos ser sensible ante la audiencia. Hablamos de proximidad. Está la parte física y la parte emocional. ¿Ok? En el auditorio. Cuando hablamos de la parte física, estamos hablando de la manera como tú te acercas, ¿verdad? Al público. Claro, no estoy hablando que tú debes acercarte demasiado al público. Te acerca a una distancia X. ¿Ok? Una distancia que el público no se sienta intimidado o se sienta amenazado. ¿Ok? Y en la parte emocional, estamos hablando que con tus palabras, ¿verdad? Le llegue emocionalmente. No que emocionalmente se sienta intimidado o se sienta ofendido o algo por el estilo. Hablamos de la naturalidad. ¿Ok? Cuando hablamos de naturalidad, estamos hablando de que el orador, ¿verdad? Tiene que ser natural. Manifestarse tal y como es.
hablamos anteriormente, en el tema anteriormente, pasado, ¿verdad? Que hay personas que suelen copiar a otra persona. No suelen ser natural, ¿verdad? Suelen copiar los movimientos de una persona, suelen copiar cómo habla una persona. No, usted tiene que ser usted mismo. Mientras usted sea una persona falsa, ¿verdad? Una persona que copia a otra persona, nunca será usted mismo. Trate de usted, ¿verdad? Buscar su propio mecanismo, ¿verdad? Para expresarse, llegar a las personas. Cuando usted es auténtico, la persona lo acepta tal y como es. Otra cualidad del orador es la sinceridad y la credibilidad. ¿Ok? El orador debe sentirse confiado ¿con quién? Con el auditorio. Saber expresarse con sinceridad delante de ellos. Otro punto, entusiasmo y capacidad de trabajo. ¿Ok? El orador tiene que expresarse con entusiasmo, ¿verdad? Transmitir importancia del tema al auditorio. Si no hace esto, entonces el público no le va a dar importancia al tema que usted está expresando. Y cuando hablamos de capacidad de trabajo, es que el orador tiene, en cierto sentido, que ser un ente de investigador. O sea, no solamente adaptarse a un párrafo, sino que debe buscar otros párrafos, ¿verdad?, que apoyen ese párrafo. Una persona que sea investigador de los temas que va a expresar. Hablamos del miedo escénico, vamos a hablar rápidamente sobre esto. Hablamos que el miedo es algo natural, ¿verdad?, entre los seres humanos, y estuvimos hablando de que el miedo nace en el ser humano y que por eso los niños lloran cuando nacen, porque sienten miedo, ¿verdad?, al llegar a un mundo, ¿verdad?, en el cual no se sentía familiarizado. Y entre eso tenemos el miedo escénico, ¿verdad? Puede haber falta de confianza en sí mismo, que ya lo hablamos anteriormente, miedo a la persona desconocida, miedo al estar bajo la mirada de los demás, ¿verdad? Como quedar en ridículo, quedar mal delante del público, etcétera, etcétera. Miedo a la consecuencia de una intervención, ¿verdad? Por ejemplo, que le haga una pregunta al orador o al seminarista y el seminarista no tenga cómo responder esa pregunta. O sea, tiene miedo a eso. Miedo al quedar en ridículo, ¿verdad? Delante del público y de los demás. Ahora, existen mecanismos para superar el miedo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la preparación y el ensayo. ¿Ok? La preparación nos va a ayudar a superar el miedo y los ensayos que hacemos a través de los temas, ¿verdad?, nos va a ayudar a cómo controlar ese miedo. Recurrir a mecanismos mentales, ¿como cuáles? Pensar que somos o que sabemos más que el auditorio. Claro, esto no debe saberlo el auditorio, porque cuando el auditorio nota que tú tienes ese ego de superioridad, ¿verdad?, entonces queda mal delante del auditorio. Entonces, no solamente lo pensamos nosotros. Bueno, yo me sé el tema más que ellos. Yo soy el que domino el tema, pero eso lo sé yo. Pero no puedo dárselo a demostrar al auditorio. Reírnos de nosotros mismos. ¿Y en qué sentido nos significa esto? Esto no significa que nos vamos a volver locos, ni que nos vamos a estar riendo por cualquier cosa. Cuando hablo de reírnos de nosotros mismos, es, por ejemplo, que si cometemos un error, ¿verdad?, reírnos de nuestro propio error. No hay una manera más efectiva para superar un error que cometemos en el escenario, es riéndonos de nuestro propio error. Si nos reímos de nuestro propio error, ¿verdad?, vamos a controlar el miedo y de ahí para adelante entonces cometeremos menos errores. Otro punto importante, realizar ejercicios de relajación y concentración. Existe un ejercicio llamado el yoga, ¿verdad? Que tú te encuentras en un lugar solo, te sientes relajado,
toma ejercicio de respiración y ejercicio de concentración. Hay personas que se concentran estando solo con su tema, ¿verdad? Y cuando llegan al público, se le olvida todo. Hay palabras que se le olvida. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a memorizar mucho mejor el tema. Hablamos del ensayo. Hay que aprovechar, en cierto sentido, todas las oportunidades, ¿verdad? Que nos presenta, en cierto sentido, la vida. ¿Ok? Si tenemos que ensayar en un callejón, ensayamos en un callejón. Si tenemos que ensayar en el carro, se ensaya en el carro. Si tiene que ensayar en el motor, se ensaya en el motor. Si tiene que ensayar solo en una habitación, ensaya solo en una habitación. Pero aprovecha todas las oportunidades para ensayar lo más que se pueda. Claro, nunca debemos abusar de los ensayos. ¿Ok? Jamás se debe abusar de los ensayos. ¿Por qué? Porque cuando tú abusas de los ensayos, llega un momento en que explotas, ¿verdad? Y se explota esa botella y listo. Hasta ahí llegó el seminarista. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien va a decir algo? Rafael. Sí, profe. Es cierto lo que te dice, cuando se abusa mucho de los ensayos, si llega un momento que ya, por ejemplo, agarramos 4 o 5 párrafos y nos lo aprendimos y nos paramos delante del público a hablar de eso y si se nos olvidó un punto y coma, ahí mismo se acabó la presentación, porque ya no hay forma de uno volver a agarrar el hilo de nuevo. Claro, eso fue lo que en vida se llamó el seminarista. Bien, hasta ahí llegó, porque el tema es que explotó la botella en ese momento. Hay que tener cuidado en esa parte. ¿Ok? Tomar tiempo de ensayo en tiempo específico. No aprenderse el discurso de memoria. Grave error. ¿Ok? Nunca se aprendan un discurso de memoria. Siempre deben tomar palabras específicas. ¿Ok? Y les voy a explicar en esta parte acá. Les voy a hablar un poquito de esta parte acá. Por ejemplo, yo estoy presentando una diapositiva. ¿Ok? Aunque yo me sé la diapositiva, ¿verdad? Pero de la diapositiva, yo siempre tomo palabras claves, ¿verdad? Que me recuerde lo demás. Que no tenga yo que estar leyendo bla, 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 bla. ¿Ok? Sino que yo te pueda hablar con naturalidad. Únicamente con esa palabrita, ¿verdad? Yo pueda abarcar todo. Si te aprendes el discurso de memoria, como dijo Rafael, se te olvidó una coma, se te olvidó el punto y coma, y hasta ahí llegó la botella. ¿Ok? Lo importante es aprenderte el tema, pero que no sea de memoria. Apréndete palabras claves, ¿verdad? Que te recuerden sobre el tema. Lo que tú vas a tratar en ese momento sobre el tema. Si te aprendiste esa parte de memoria, con cualquier pregunta que te hagan, con cualquier cosita que te digan, o con cualquier reflejo que pasó por tus ojos, se te va a olvidar todo. Y hay que tener cuidado en eso. Otro punto importante, medir el tiempo. Bien, se debe medir el tiempo con cuidado, en cierto sentido. ¿Ok? Que el público no vea, ¿verdad? Que tú estás desesperado por exponer el tema o por terminar el tema. No excederse con los ensayos, ya hablamos anteriormente de eso. Y hablamos con la parte de la voz. Estoy andando rápido porque son casi las 9 para ver si abarco el tema. Estamos hablando de la parte de la voz, ¿ok? Y es uno de los elementos más importantes del seminarista. Su voz. ¿Por qué? Porque con su voz controla todo. ¿Ok? Con la voz controla todo. Si sabes dominar la voz, ya tiene casi el 90% controlado. ¿Ok? En esa parte. Controla la respiración. Hay que tener cuidado con la respiración. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que
hay personas que, en cierto sentido, no saben controlar la parte de la voz. Por ejemplo, la respiración. Hablan y cuando llegan ya a un punto, llega un punto en que ya la respiración no le da y como que se ahoga, ¿verdad? Entonces, tiene que ir tomando pausa para respirar y al tomar pausa te va a ayudar a respirar bien y también te va a ayudar, en cierto sentido, a descansar, ¿verdad? Lo que es la garganta, y así la garganta no se te va a resecar ni nada por el estilo. Deme un minuto. Ok, le pido excusa. Me pasa que estoy dando clase en la casa y se me presentan varias cosas. Hay que hacer, señores, también pausas y silencio, ¿ok? Y hay que hacerlo en el momento correspondiente. Las pausas no pueden ser muy prolongadas, ¿verdad? No pueden ser muy largas, porque si la haces muy larga, el público puede entender de que usted está nervioso. Y tampoco puede hacer demasiado silencio, porque si hace demasiado silencio también el público puede notar de que el hombre está extremadamente nervioso. Entonces, hay que saber en el momento indicado de cómo utilizar las pausas en un momento preciso. A menos que la pausa no sea para hacer una pregunta de incógnita, ¿verdad? De interrogación, de intimidación, que tú le hagas la pregunta y te quedes callado para que la persona te responda. ¿Ok? Eso no significa que tú estés nervioso, sino que tú lo hiciste para que el público decida hablar. ¿Ok? Y esa parte entonces la tenemos que saber manejar en ese momento. Hay que tener también, saber utilizar la voz, o sea, proyectar la voz. Cuando hablamos de proyectar la voz, estamos hablando en el sentido de que no la puede subir muy alto, ni tampoco la puede bajar demasiado la voz. ¿Ok? Hay que tratar de hablar con naturalidad. Claro, quizá te encuentres en un momento, ¿verdad?, que tenga que bajar la voz, porque quizá llegaste en un tema que tenga que utilizar palabras de suspenso, ¿verdad? Entonces tú bajas la voz para provocar suspenso en la persona. Pero también puede llegar que llegue un momento en que tenga que subir un poco la voz, pero no puede subirla demasiado para que la voz no se note molestoso. Entonces la voz hay que saberla controlar en ese momento, la voz. Saber vocalizar, ¿verdad? Vocalizar es hacer ejercicio, ¿verdad?, para controlar la voz y poner entusiasmo en esa parte. Hablamos también sobre la comunicación no verbal. La comunicación no verbal también, en cierto sentido, leí al principio, que suele acompañar o acompaña la comunicación verbal. Y que la comunicación no verbal suele ser más importante, en algunas ocasiones, más importante que la no verbal. ¿Por qué le digo esto? Porque tú puedes controlar la voz, pero si mueve demasiado la mano, si hace demasiado gesto, ¿verdad?, entonces hay problemas. ¿Ok? Hay problemas. Entonces hay que saber controlar los gestos, los movimientos, la postura, ¿verdad?, cuando estamos conversando en ese momento. Nunca debemos abusar de los gestos. Si abusamos de los gestos, el público va a interpretar otra cosa de nosotros. Hablamos sobre el discurso y termino con este punto. ¿Ok? El discurso se compone de tres cosas.
Punto número 1. Se dice lo que se va a decir. Número 2. Se dice. Y número 3. Se dice lo que se ha dicho. Alguien que me diga, ¿verdad? Alguien de acá, de los estudiantes, me diga, ¿qué me quiere decir eso? Se dice lo que se va a decir. Se dice lo que se dice. Y se dice lo que se ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir esa parte? ¿A qué se refiere esos 3 puntos? Alguien que me diga yo. Bueno, alguien me levantó la mano. Alguien levantó la mano. Vamos a ver. Profe, yo creo que el secreto está en el primer punto. Vamos a ver. Se dice lo que se va a decir. Usted, podríamos decir que configuró un mensaje, preparó un mensaje para que dure 40 minutos. En esos 40 minutos, usted va a decir todo lo que usted se propuso. Ahora, ¿dónde está el problema? Muchas veces damos el mensaje y queda también que muchas veces nosotros ya dimos los 40 minutos y como que nos sentimos tan emocionados que queremos meterle 20 minutos más. Entonces, ya ahí rompimos nosotros con ese primer punto. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cumplir con la primera parte, que se dice lo que se tiene que decir, ya lo otro es relativo, eso viene automáticamente. Entonces, no hay forma de cumplir con los 2 siguientes si no se cumple con el primero. Exactamente. ¿Alguien más? Exacto. Cuando hablamos de que se dice lo que se va a decir, está hablando, ¿verdad?, en cierto sentido del tema en sí. En caso, en cierto sentido, si usted no sabe, ¿verdad?, de lo que va a hablar, jamás va a decir nada. Por eso Rafael dijo que el punto clave está en el primero. ¿Ok? Si no se cumple el primero, no se puede cumplir ninguno de los 2 de abajo. Entonces, si usted no sabe lo que va a hablar, jamás dirá nada. ¿Ok? En cierto sentido. Entonces, cuando se dice lo que se va a decir, le está hablando del tema que usted va a expresar. ¿Ok? Tiene que conocer el tema y saber lo que va a hablar del tema. Cuando ya usted está claro, ¿verdad?, de lo que usted va a decir, entonces se expresa. Ya ahí entramos en la parte del seminario, en el desarrollo del seminario. ¿Ok? Ahí entonces usted va a decir, ¿verdad?, lo que ya usted quiere decir sobre el tema que ya se le dijo. Bien, y por último, se dice lo que se ha dicho. Y este es el punto más importante. Usted no puede hablar si no tiene, ¿qué?, el ejemplo. ¿Ok? Usted no puede decir, le dan un tema, una charla sobre la drogadicción, un ejemplo. Usted no puede decir, hay que dejar la droga si usted también utiliza droga. ¿Ok? O sea, tiene que hablar también con el ejemplo. A pesar de que tú utilizas muchas cosas que son empíricas, ¿verdad?, que son teóricas, pero en cierto sentido, que la gran mayoría que usted va a hablar, por lo menos que ya usted la esté cumpliendo. O sea, que ya usted la cumplió. Que si usted dice, bueno, hay que dejar el alcohol, un ejemplo, ¿verdad? Que usted diga, no, ya hay que dejar el alcohol, pero ve que salga alguien del grupo público y diga, pero profe, o seminarista, o licenciado, o experto, ¿verdad? Pero yo lo vi ayer bebiendo cerveza, o yo lo vi ayer bebiendo alcohol o algo por el estilo. ¿Por qué tú me dices a mí que deje el alcohol cuando yo lo vi ayer tomando alcohol? O sea, hay que tener cuidado en esa parte. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que creemos que no nos ven, ¿verdad? Pero sí nos ven. Entonces, el último punto es, se expresa con el ejemplo. Primer punto, tiene que conocer el tema que usted va a tratar. Segundo punto, se dice del tema que se va a tratar. Y tercer punto, con el ejemplo. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema o todo claro? De mi parte todo claro.
Perfecto. Entonces, miren, algo que quería decir, y es que todavía faltan personas por crear grupos. ¿Ok? Todavía faltan personas por crear grupos de exposición. Y no puedo asignarle tema a los demás grupos si no lo tienen asignado. Para la próxima semana le toca exponer. Bueno, para la próxima semana creo que el próximo lunes es día de fiesta. Si acaso lo que hay de fiesta, entonces lo dejamos para el otro de arriba. ¿Ok? Pero sí le tocará exponer a Marixa Sánchez y Rafael Félix. Rafael le toca la próxima semana. De acuerdo. Entonces, el tema que Yo misma, profe, no estoy en grupo. pues entonces en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tiene que investigar quién no está en grupo para que forme el grupo, porque esos grupos son de 2, para que forme un grupo con otra persona. Me lo envía para el grupo de WhatsApp. Profesor, Para así asignarle el tema. Sí. yo tampoco no tengo en grupo. Bueno, Rosana, mira un candidato ahí. Ponte de acuerdo con Rosana para que formen el grupo y entonces me lo envían por el grupo de WhatsApp para así pasarlo aquí a la hoja y después para la próxima clase que le toque entonces asignarle el tema para que no se pierdan esos puntos. Entonces, Rafael y Marixa, para la próxima clase le toca exponer la oratoria. ¿Entendió? De acuerdo, de acuerdo. Un tema bastante interesante. Perfecto. Quiero que me investiguen bien ese tema. Ese tema, mira, es como dice, ¿cómo se llama? El manager del Licey, Frankie Mirabal. Un tema sabroso. ¿Ok? Nada, mi gente, entonces fue un placer estar con ustedes. Pasen una feliz noche y nos vemos la próxima semana. O nos toque nuevamente clase. Igual, profesor, igual. Ok, profe, adiós, igual.